Gloria a Dios, alabado sea Jesús, gloria a Dios, bendiciones, gloria a Dios. Salmo 51, para honra y gloria a Cristo. Salmo de David, cuando pecó con Betsabé. Salmo 51, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: no eches delante de mí, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice la Biblia que Jehová Dios se escogió a David y desechó al rey Saúl. Saúl se rebeló contra Dios, cometió pecado de rebelión y Dios desechó al rey Saúl. Cuando Dios desechó al rey Saúl, se buscó a David, y David, dice la Biblia, que era conforme al corazón de Jehová. Pero en el caminar de David en este planeta Tierra y en el reino de Israel, como todo hombre, como todo ser humano, tentado por la carne, tentado por los deseos del corazón, iba a mostrar que a pesar de que había sido llamado por Dios, elegido por Dios, y era conforme al corazón de Jehová, también iba a mostrar su lado débil, su lado flaco, como todo ser humano. Pero la Biblia dice que Dios a todos aquellos que llaman no les ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio. Pero en esta ocasión aconteció que estando Saúl todavía vivo, gloria al Rey, perseguía a David, y lo perseguía estando aún vivo. Saúl lo perseguía y él rogaba a Dios, y Dios lo escuchaba, y Dios lo salvaba de las manos de Saúl. Pero llega el momento y llega la hora donde Dios le permite a David que ya no ande huyendo, que ya no ande escapando de Saúl, porque Saúl, aunque había sido desechado por Dios, porque se había rebelado y había cometido pecado de rebelión contra Dios, todavía Dios lo mantenía. Pero llegó el día y la hora donde murió el rey Saúl y tuvo que tomar el reino David. Y en ese caminar, cuando tomó el reino, Dios lo respaldó, Dios lo ungió, Dios lo levantó, Dios lo puso como rey. Pero llegó el momento y llegó la hora donde él iba a mostrar una debilidad, la debilidad que persigue a todo hombre, la debilidad que persigue a todo varón en este planeta Tierra. Le tocaba ir a la guerra, pero no fue a la guerra. Estando David en su palacio, subió a la azotea y allí vio que se estaba bañando la esposa de Urías Eteo, el comandante del rey David. Y David comenzó a codiciar a Betsabé. Teniendo David muchas esposas, teniendo David muchas mujeres, se le metió también codiciar a la esposa de su comandante Urías Eteo. Y eso no le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque esa mujer era casada, esa mujer tenía su esposo, y vino el rey David y no le importó. Al no importarle, iba a quebrantar la ley de Dios, iba a quebrantar el mandamiento: no adulterarás. Él estaba a punto de cometer el pecado de adulterio. Él estaba a punto de hacerse enemigo de Dios, y que Dios quitara su Santo Espíritu de él, y que Dios quitara la protección de él. ¿Por qué? Porque estaba
a punto de quebrantar el mandamiento de Dios. No codiciarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y le estaba codiciando. Imagínate lo que le estaba sucediendo a este rey. Había sido llamado para servirle a Dios y pelear las batallas de Dios. Pero hoy se encuentra en la carne. Hoy se encuentra en una etapa de su vida donde va a quedar registrado que a pesar de que fue un hombre ungido, de que fue un hombre llamado por Dios, la debilidad de la carne siempre estaba ahí presente. Como se le dijo a Caín, le dijo Jehová Dios: Caín, el pecado está a las puertas y tú te enseñorearás de él. Le estaba diciendo: Caín, ten cuidado. ¿Por qué? Porque se va a meter un espíritu de deseo de matar a tu hermano Abel y tú te enseñorearás de él. Pero Caín no entendió. Y lo que estaba aconteciendo con el rey David es que estaba en la carne y estaba deseando las cosas de la carne. Pero eso que él estaba pasando iba a ser doloroso, un proceso para su vida. Tenía que pasar la experiencia de que Dios lo abandonara, de que Dios lo dejara, de que Dios lo procesara, de que Dios le enviara al profeta Natán y lo exhortara. Cuando David estaba y que mandó a llamar a Betsabé, le dijo a uno de sus sirvientes: ve y tráeme esa mujer, ve y tráeme y averigua quién es. Vino el sirviente y le dijo: es la esposa de Urías Eteo, tu comandante. Imagínate lo que estaba sucediendo en su interior. Aquel hombre no solo era alguien sencillo que estuviera lejos de su reino, sino que era alguien cercano a él. Y con esa persona cercana quería cometer ese pecado, porque lo hizo contra Dios y lo hizo en contra de su prójimo, porque su prójimo era Urías Eteo. Entonces, estando en ese acto, vino los deseos de la carne y se empoderaron de él, de tal forma que perdió la cordura, perdió el entendimiento, perdió la comunión con Dios, porque en ese instante, cuando él comenzó a pecar, a mentir, porque mintió también, codició, adulteró, mintió, mató a Urías Eteo, mandándolo a lo más peligroso de la guerra, de la batalla. De esa manera murió Urías Eteo, quedándose Betsabé libre para él tomarla. Pero mira qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios. A pesar de que este hombre hizo tal cosa, Dios es Dios. Y cuando Dios decide tomar a alguien como hijo, lo corrige, lo azota y lo disciplina. Porque David fue disciplinado, fue corregido y fue azotado en gran manera, de tal forma que en este salmo él expresa que está abatido, que él está afligido, que él se encuentra en una situación que le dice a Dios: no me eches de tu presencia. Imagínate cómo le está clamando el rey David a Dios. Viene y se humilla y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero ¿por qué le estaba diciendo así, David? Porque David fue llamado por Dios y ungido por Dios. Y David sabía
que cuando el Espíritu de Dios llegaba sobre su vida, él era fuerte, él era fortalecido, él peleaba las batallas de Jehová, y en todas esas batallas donde el Espíritu de Dios llegaba sobre él, él salía victorioso. Pero ahora que el profeta Natán había llegado y lo había exhortado y le había dicho: tú eres el que tomaste esa corderita. Aquel hombre solo tenía una corderita, y tú viniste y quitaste la corderita única que él tenía, teniendo tú tantas corderitas. Pecaste contra Dios. Pero Dios ha sido bueno y te va a procesar como vasija. Estaba Dios procesando a David, y él expresa y le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Imagínate en este planeta Tierra cuántos hombres han sido llamados por Dios, que Dios los ungió, que Dios los levantó, que Dios los purificó, que Dios les dio un ministerio, que Dios los hizo famosos, que Dios los sacó por todo el planeta Tierra, que Dios les dio fama, les dio dinero, les dio de todo, pero ahora se encuentran en una situación semejante a la de David. A la de David. Algunos que cometieron adulterio, Dios sabrá lo que va a hacer con ellos. Pero imagínate cómo se humilló David. David fue llamado al ministerio. Pero ¿por qué Saúl no se humilló? ¿Por qué Saúl le dijo a los ancianos, cuando el profeta Samuel le dijo: has pecado contra Dios, has cometido rebelión en contra de Dios? Le dijo el profeta Samuel a Saúl: y Dios ha quitado tu reino, y Dios ha rasgado tu reino y se lo ha dado a otro. Dios te ha desechado, Saúl. A Saúl lo desechó Dios porque cometió rebelión, obstinación en contra de Dios. Pero hoy vemos a David que cometió adulterio. Saúl no se arrepintió, Saúl no buscó misericordia, pero David sí. David está en este salmo diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Viene David y se postra delante de Dios. El objetivo de David era que Dios, en lo profundo, quería que Dios no le quitara el Santo Espíritu, no le quitara la presencia de él. Pero el objetivo del rey Saúl, al querer seguir en el ministerio, porque siguió como rey, pero el objetivo de él era que Samuel lo siguiera honrando como que si él no hubiera pecado. Imagínate la diferencia de Saúl. Saúl quería, aunque había cometido lo malo y aunque ya Dios lo había desechado y le envió la palabra a través del profeta Samuel, Saúl le dijo al profeta Samuel: solo hónrame delante de los ancianos. Él quería seguir siendo honrado, seguir teniendo la gloria que le daba el ser rey de Israel. La vanagloria, la soberbia, la altivez, el orgullo se habían empoderado de él, de Saúl. Había cometido pecado de rebelión en contra de Dios. Dios le había dado una orden directa. Dios le dijo que hiciera
tal cosa, que no dejara vivo a nadie, ni al rey, ni a ovejas, ni vacas, ni hombres, ni mujeres, ni niños, nada. La palabra que Dios le había dado a Saúl estaba trazada y era una orden del Dios Altísimo. Pero viene Saúl y se rebela en contra de la voluntad de Dios. Dios quería la venganza, porque de él es la venganza. Y viene Saúl y hace su voluntad. Se rebeló en contra de la orden de Dios. Y quería que todavía Samuel lo siguiera honrando, para que el pueblo dijera: siempre sigue respaldado por Dios, siempre sigue honrándolo Dios. Eso es lo que quería Saúl. Pero lo que quería David era que Dios no le quitara su Santo Espíritu. ¿Cuánta gente que han pecado de esta manera? Muchos quizás el objetivo es que Dios les siga dando la gloria que ellos tenían a través de los medios, de las redes, que los seguían multitudes. Muchos quieren esa gloria que pedía Saúl. A pesar de que había sido desechado, Saúl quería seguir siendo honrado. A pesar de que había pecado y se había rebelado en contra de Dios, Saúl quería seguir siendo honrado, que Dios lo honrara a través del profeta, que los ancianos lo honraran, que todos vieran que Dios todavía lo estaba respaldando, para que la gloria que él tenía de los hombres siguiera siendo de él. Él se había agarrado la gloria. Saúl quería seguir siendo honrado. La diferencia de David es que David le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y él estaba abatido porque el deseo de él era que no le quitara la presencia de Dios. Saúl nunca pidió esto. Saúl solo quería ser honrado. Saúl quería la gloria, la fama que tenía. Muchos predicadores que han fallado, si están en la posición de Saúl, están en un error. ¿Por qué? Porque quieren la gloria de los hombres, porque quieren la fama que tenían. Y a pesar de que pecaron contra Dios, David pecó. Pero la diferencia es entre Saúl y David, que David no estaba buscando ser honrado por los ancianos o que el reino siguiera para él, sino que él le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Gran diferencia entre aquel que había pecado y se había rebelado en contra de Dios, y David, que le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y se acerca a Dios y le dice: ten piedad de mí. Viene y se humilla. Viene y se postra delante de Dios, David. Pero el objetivo de David era no la fama que ya había tenido, no aquella gloria que tenía de los hombres, la fama que tenía o las riquezas que tenía. Hay muchos predicadores que quieren volver a la fama, a la riqueza, y ese es el error, porque están en la posición de Saúl, que quieren seguir siendo honrados, pero ellos no quieren que Dios le devuelva su Santo Espíritu. Y si lo dicen de labios, pero no se postran como David. David pecó contra Dios. David le falló a Dios. David cometió el pecado de adulterio, mintió, cometió homicidio, porque mató a Urías Eteo, lo mandó a lo más fuerte de la batalla. Pero a pesar de todo eso, el objetivo de él, reconocer y volver en sí que había pecado contra Dios. Y dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y David se apartó del pecado y alcanzó misericordia de Dios. Gloria al Rey, gloria a Cristo.
Pero el montón de ministros, pastores, evangelistas que le han fallado a Dios, pero su deseo es volver a tener la fama, volver a viajar en los aviones de primera clase y tener aquella fama, tienen la misma posición de Saúl. Tienen el espíritu de Saúl, porque Saúl, su objetivo era, él sabía que Dios ya lo había desechado. El profeta le dijo, Samuel le dijo, Jehová Dios te ha rasgado tu reino, te ha quitado el reino y se lo ha dado a otro. Pero el objetivo de Saúl, al ver que Dios estaba levantando a otro ungido, quería matarlo. No quería que prosperara, pero si Saúl ya había tenido su tiempo y le fue infiel a Dios, ahora que estaba viendo que David había sido ungido, quería derribarlo, quería exterminarlo, quería matarlo. Y así vivió David por mucho tiempo, de tal forma que David en cierta ocasión se tuvo que ir a vivir con los filisteos. Imagínate, ¿por qué ves a una persona de esa manera? No entiendes, no comprendes. ¿Por qué? Porque el objetivo de todos aquellos que tienen el espíritu de Saúl es derribar a su hermano, derribar a su prójimo. ¿Por qué? Porque su corazón se ha envanecido, porque su corazón se ha ennegrecido. Aunque profesan libertad, son cautivos. Ellos saben que le fallaron a Dios y saben ellos que el objetivo de ellos no es la salvación, sino que es la fama, la gloria que pedía Saúl. Él quería ser honrado de nuevo. Él quería que Samuel lo siguiera honrando a pesar de que ya había fallado. Así se encuentran muchos moradores. Así se encuentran muchos. En tu nombre, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, por eso lo dijo Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Alabado sea Jesús, gloria a Dios. Pero Saúl ya no hizo la voluntad del Padre, ya no hizo la voluntad de Dios, sino que hizo su voluntad. Su deseo era que lo siguieran honrando, que le siguieran dando la gloria como rey. Pero él ya había pecado contra Dios, ya le había fallado a Dios. Y al ver que Dios se había escogido a otro, su corazón era para derribar a su hermano. Espíritu de Saúl. Espíritu de Saúl. ¿Cuántos andan por ahí con espíritu de Saúl, que no pueden ver a otro hermano, que no pueden ver a otro predicador, porque ellos lo único que quieren es lo que quería Saúl, que David no se levantara? Pero viene David en este salmo y le dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David sabía, y nosotros conocemos, que Dios es misericordioso, que grande es su misericordia, que grande es su bondad, que grande es su poder, que grande es su majestad. David pecó, David falló, como todo hombre, pero David se humilló. Y su objetivo no eran las cosas terrenales, su objetivo era que aquella presencia, que aquella gloria de Dios volviera a hacerlo danzar en el Espíritu. Y estando en el Espíritu, él se iba a sentir contento, alegre. Pero Saúl no, Saúl quería la gloria, quería la fama, quería ser siempre reconocido como el ungido, y ya Dios lo había desechado. Pero ¿por qué no se arrepintió? Porque engañoso, dice Jehová Dios, es el corazón, y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Jehová Dios lo conoce. Y el corazón de Saúl se le ha vuelto perverso.
perverso, un espíritu de deseo de ver muerto a David, de verlo humillado, de ver que no prosperara. Pero cuando Dios levanta a alguien, Dios va a apartar toda piedra de tropiezo. Dios va a quitar toda piedra de tropiezo, porque Saúl se había vuelto una piedra de tropiezo. Aunque estaba como rey de Israel, aunque seguía reinando en Israel, aunque seguía allí comandando los ejércitos de Israel, seguía dando orden, pero Dios ya no estaba con él. Dios ya lo había abandonado. Iba a llegar el momento y la hora que iban a morir por su rebelión, porque está establecido para los hombres que mueran, y después de esto viene el juicio. Viene David y dice, se postra, de acuerdo a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Imagínate cómo estaba David, el rey David. Borra mis rebeliones, borra mis pecados. Reconocía, y dice la Biblia, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero David no solo lo confesó delante de Dios, sino que estaba rogando, estaba llorando, estaba gimiendo, y su objetivo era que Dios no le quitara su Santo Espíritu. Él quería que Dios le regresara el gozo de la salvación. Ese era su deseo, su anhelo. Las cosas terrenales quedaron fuera, las cosas materiales quedaron fuera. Hoy estaba llorando, hoy estaba gimiendo por sentir de nuevo los ríos de agua viva. Hoy estaba llorando no por las cosas materiales, no por la gloria o la fama que había tenido, o porque había derribado, como le cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Le daban más fama a David, pero hoy en este momento él está reconociendo que había pecado contra Dios, que le había fallado a Dios, pero su objetivo lo tiene claro. No son la riqueza, no es la gloria cuando derribó a Goliat, que la gente lo afamaba. No, era que Dios le devolviera su presencia, que Dios le diera de nuevo ese gozo de la salvación, de volver a andar con el arca del pacto y sacar el arca del pacto, y que Dios lo hiciera danzar como danzaba en la presencia de él, y que no se avergonzaba, y que la gente lo criticaba, y que la gente decía cosas de él, pero él decía, me haré más vil delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo que Dios me ha dado es un gozo incomparable. Aleluya, gloria a Dios. Estaba postrado David, estaba humillado. Natán el profeta lo había exhortado, lo había reprendido. Jehová Dios le había dicho, ve y dile y exhorta a David. Y como se le dijo a Ezequiel, el atalaya, hoy no era Ezequiel el atalaya, hoy el atalaya era el profeta Natán. Porque Jehová Dios le había dicho a Ezequiel, Ezequiel, si el justo Ezequiel pecare contra mí, si el justo se olvidare de andar en mis caminos y de andar en mi ley y pecare contra mí, pero si el justo Ezequiel tú lo amonestares y se volviere a mí, entonces yo lo perdonaré. David había sido justo. A Ezequiel el profeta en la atalaya se le había revelado que si el impío se arrepintiera de sus pecados, ninguna de sus maldades sería tomada en cuenta, sino que Dios lo purificaría, lo limpiaría, lo lavaría y lo haría una nueva criatura para la gloria de su nombre. Alabado sea Jesús, gloria a Dios. Entonces está David en este Salmo 51 confesando
exclamando y llorando. Su objetivo no era la fama, la gloria que había tenido, no, era que Dios le devolviera el gozo de su salvación, que Dios le diera ese gozo de andar en el primer amor, porque si bien es cierto, iba a seguir siendo rey de Israel, pero él no quería ser como lo fue Saúl, porque él había visto cómo Dios había desechado a su rey Saúl, porque David le decía: mi rey Saúl, y lo respetaba. No levantaré yo espada contra mi rey Saúl. Y así lo hizo, gloria a Dios. Y así lo hizo. No levantó espada contra su rey Saúl. David, él había visto cuando Dios abandona a alguien y lo deja y lo entrega en las manos de sus enemigos. Y él no quería que Dios lo entregara en las manos de su enemigo. Él está diciendo: yo quiero ser salvo. Yo quiero volver a sentir el gozo de aquella salvación que tenía. Yo quiero sentir de nuevo esa danza en la que cuando la gloria de Dios descendía sobre el arca del pacto, comenzaba él a danzar y no le importaba que era el rey y que tenía fama y que su gloria de los hombres que le daban era grande. Él danzaba delante de la presencia de Dios. Mas ahora lo único que está en su corazón es tristeza. ¿Qué será de mí? ¿Qué pasará conmigo? Él no quería seguir siendo el rey sin la presencia de Dios. Por eso viene e invoca la misericordia de Dios y le dice: conforme a tu grande misericordia, a tu bondad, a tu justicia, a tu loor, a tu amor, me humillo y me postro. Límpiame como un hisopo y seré limpio. Purifícame, lávame. Estaba gimiendo, estaba llorando. Mas Saúl le dice al profeta Samuel, cuando le habían quitado su reino, le dice: Dios te quitó tu reino. Pero hónrame delante de los hombres. Así andan muchos. Quieren ser honrados por las iglesias, las congregaciones, los ancianos, los otros pastores, y se han conformado a andar sin que Dios los respalde. Por allá, por acá, por allá, por acá. Dios se lo va a dejar. Dios le permitió que, Jesucristo permitió que Judas Iscariote siguiera predicando. Nunca le dijo: quítate el ministerio, rebelde, amador de las riquezas. ¿Me vas a vender por 30 piezas de plata? No, ahí lo dejó, porque era de perdición. El sabio ve el mal y se aparta. Saúl vio que Dios ya le había quitado el reino y le mandó el profeta, pero él lo único que le interesaba era la gloria que tenía delante de los hombres, la fama que le daba. Eso era lo que él quería, pero David no. David no. Gloria a Dios. David no, le dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Se estaba humillando. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Un rey que él podía haber dicho: bueno, ya me dio el reino, lo tengo, voy a vivir mis días, voy a seguir viviendo, porque así lo dijo Saúl: voy a seguir viviendo. Y ya David había sido ungido como rey de Israel para que se quitara Saúl, pero Saúl no. Saúl hizo lo que David no hizo. Saúl hizo de que él siguió siendo rey, y ahí estaba. Dios no lo va a quitar, Dios lo va a dejar. Le dijeron a Jesús: Señor, hay unos que no nos siguen a nosotros. Jesús le dijo: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esa gente predican la palabra de Dios. Esos que han cometido tal cosa predican la palabra de Dios. Pero lo que pasará al final, que serán como Judas. Serán como Judas.
serán como Saúl, perderán su vida, su salvación eterna, porque su objetivo es la gloria de los hombres. Judas lo que quería era el dinero, fortuna de esta tierra, atesorar. Y él ha sido llamado por Dios, por Jesús. Pero David no. David, a pesar de que Dios lo había llamado, a pesar de que Jehová Dios dijo, es conforme a mi corazón, pero también se está viendo su humanidad. Y se ve en este ejemplo que Dios es misericordioso, que si alguien cometió un pecado y se aparta de él, alcanza perdón y salvación y misericordia de Dios. Saúl no lo quiso hacer. Saúl quería seguir siendo famoso, quería la gloria. Nunca dijo me voy a humillar. Él quería gloria, más gloria de los hombres. Y quería que Samuel lo honrara delante de los ancianos. Y pasa, ¿qué pasó? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Hoy, ¿cómo se sentía? Se sentía desanimado, deprimido. Se sentía sin ánimo. Es que él conocía la verdad. Es que él conocía la presencia de Dios y la gloria de Dios. Y al estar separado de la gloria de Dios y del Espíritu de Dios, él se sentía vacío, se sentía abandonado, se sentía que estaba muerto entre los vivos. Porque así está el mundo sin Cristo, muerto en delitos y pecado. Así se sentía David, muerto en delito y pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. Estaba confesándose. Contra ti, Señor, he pecado. Mis pecados están delante de ti. Lo que hice con Urías Eteo, lo que hice con Betsabé, lo que hice no fue bueno. Ahora, Señor, ten misericordia de mí. Borra mis pecados, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero sentir el gozo de mi salvación. Yo quiero sentir el gozo de tu Santo Espíritu. Yo quiero sentir tu presencia. Estaba rogando, le estaba pidiendo a Dios. David seguía. Contra ti he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Imagínate cómo se estaba humillando. En pecado fui creado, Señor. En pecado me concibió mi madre. Ayúdame. Pero el objetivo era volver a sentir el Espíritu Santo. Esa era su preocupación, su anhelo. No era la gloria. La equivocación de muchos es, yo quiero la gloria de andar en primera clase, de andar viajando, y que las iglesias aquellas que me invitaban me inviten y me honren y me presenten como el gran varón de Dios, y que me presenten cuando Dios mismo, si no se arrepintió, si no confesó su pecado y se apartó, Dios mismo lo estaba observando como observaba a Saúl, que Saúl seguía siendo rey, pero su corazón se había vuelto malo, quería matar a su prójimo David. He aquí, tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Era sabio. Lo que me interesa a mí es mi salvación. Pero la gloria, dijo Jesús, los fariseos, los saduceos, los estudiosos estaban en las sinagogas y amaban más la gloria de los hombres
Por eso no se separaban de ellos, que la gloria de Dios. Amaban tanto que los hombres los honraran, que se olvidaban de buscar la gloria de Dios. Cristo pronto viene. Nuestro objetivo en el planeta Tierra no es ser famoso. No, nuestro objetivo es que vayamos a la patria celestial, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, que un día cuando allá se pase lista, yo a mi nombre, yo feliz responderé cuando allá se pase lista. David estaba buscando que nuevamente su nombre fuera registrado en el libro de la vida, porque le dijo Jehová Dios a Moisés: el que pecare contra mí, al que se rebelare contra mí y pecare contra mí, a ese borraré yo del libro de la vida. Y David había pecado, pero él hoy quería volver a ser registrado en el libro de la vida. Su objetivo era volver a sentir la presencia de Dios. No le importaba la fama, la fortuna ya. Gloria al Rey. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Imagínate lo que está pidiendo. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán mis huesos. ¿Cómo se encontraba en tristeza? Mas Saúl no. Saúl seguía reinando. Ahí seguía. Así hay muchos. No les interesa ya su salvación. Lo que quieren gloria de los hombres. ¿Qué podemos hacer? Escogeos pues, le dijo Jehová Dios a Moisés, delante de vosotros los pongo la vida y la muerte. Escojan pues. Y dice que algunos dijeron: escogemos la muerte. Imagina. Jehová Dios le mandó a decir a su pueblo: escoja, delante de vosotros los pongo la vida y la muerte, el bien y el mal. Y algunos dijeron: queremos ir tras el mal. Así hay mucho. ¿Los cortará Dios? No, Dios los deja. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad. Deja que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Déjalo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva mi espíritu recto dentro de mí. Estaba pidiendo ser lleno de la presencia de Dios, que su espíritu volviera a ser limpio, purificado. Se sentía inmundo, se sentía pecador, estaba confesando su pecado delante de Dios. Dios estaba escuchándolo, porque dice la Biblia: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo lo perdonaré, yo lo sanaré, yo lo limpiaré, lo purificaré y lo haré una nueva criatura. David estaba clamando, estaba pidiéndole a Dios misericordia. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Su deseo: no quites de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu presencia. No quites de mí esos ríos de agua viva que siento, Señor. Pero hoy la humanidad, hoy el hombre,
¿Qué podemos hacer? Mejor ni hablemos de ellos, dijo el apóstol. Son árboles otoñales, árboles sin frutos. Hablarán palabras infladas, dijo el apóstol Pablo, para sacar provecho de la gente nomás, aún sabiendo que son árboles otoñales, árboles sin frutos, árboles que no se quieren arrepentir, sino que han hecho de la palabra de Dios un negocio, una mercadería, han hecho de la obra de Dios un estilo de vivir. Pero viene el día y la hora en que el Dios que hizo los cielos y la tierra volverá a este planeta Tierra. Vendrá por segunda vez a traer a su iglesia, a traer a su amada. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, les dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está David. Ahí está David, esperando el día de la resurrección, alabado sea el Rey, esperando el día de la resurrección, gloria a Dios. Pero más aquel Saúl que pecó y se rebeló en contra de Dios, ¿cómo terminó? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre. Pero le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Átenlos de pies y manos y arrójenlos a lo más profundo del abismo llamado infierno. Cristo pronto viene, su galardón con él. El espíritu de Saúl se rebeló. El espíritu de David se humilló delante de Dios y se postró a buscar misericordia. Y lo único que quería David era volver al gozo de la salvación de Dios. Mas Saúl quería volver a ser honrado. Dios tenga misericordia de aquellos que ya fallaron, que ya pecaron. Dios tenga misericordia. Si confiesan su pecado y se apartan, alcanzarán misericordia. Cristo pronto viene. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, porque Jesucristo está a las puertas y su venida está cerca. Dios te bendiga, sigue adelante, sigue avanzando, sigue perseverando, busca una iglesia donde congregarte, habla con Dios, ora con Dios. Dios es nuestro pronto auxilio en la gran tribulación. Dios es el único que nos puede socorrer en este planeta Tierra, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de envidia, lleno de tanta codicia, de avaricia. Jesucristo pronto viene.